Hola gente, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que anden todo bien. Vamos a continuar con las clases de fisiología muscular. En este caso toca un tema muy importante, los músculos, ¿sí? Los tipos de contracción, cómo se contraen estos músculos y qué pasa con ellos a la hora de generar cada contracción. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que saber es que va a haber distintas clasificaciones. Vamos a tener por un lado una clasificación muscular tónica, que hace referencia a la condición que tienen los músculos posturales de mantener el tono muscular durante un tiempo prolongado. En esta clase, en este programa, nos vamos a enfocar más en las contracciones musculares fásicas, que son las contracciones musculares que van a generar movimiento, que los músculos van a generar tensión, en algunos casos van a generar desplazamiento articular, en otros no. Pero, en fin, las contracciones musculares fásicas vamos a poder dividirlas en dos grandes grupos. En primer lugar, las isotónicas o dinámicas, que ya la palabra misma lo dice, son contracciones musculares que van a generar movimiento. A esas contracciones isotónicas nosotros también las vamos a poder clasificar en dos partes, en dos grandes partes. Una contracción muscular concéntrica, que es cuando el músculo se contrae y genera tensión y acerca los puntos de inserción, es decir, produce como un acortamiento muscular. En cambio, en la contracción excéntrica, que generalmente se da cuando la carga es muy grande y vence hasta la misma propia tensión del músculo, o en ejercicios específicos en la utilización del gimnasio para ganar fuerza, la contracción excéntrica lo que hace es que el músculo genera tensión y al mismo tiempo se va alargando, va alejando los puntos de inserción muscular. Y por otro lado tenemos la contracción isométrica, que la contracción isométrica es cuando el músculo genera tensión, ¿sí? Se contrae, pero siempre se mantiene durante un tiempo prolongado en una misma posición, ¿sí? Bueno, estos son los tres tipos de contracciones más importantes, y cuando nosotros unimos esos tres movimientos en alguna acción un poco más grande, en alguna acción dinámica en donde interactúan los tres tipos de contracción muscular, la vamos a denominar contracción auxotónica. Ahora bien, miren lo que pudimos escribir acá abajo. Siempre en cada acción física, es decir, en cada movimiento, debe haber un equilibrio muscular, en donde si un músculo aumenta la tensión, otro debe disminuirla. A esto hago referencia en el sentido en que tiene que haber coordinación, tiene que haber comunicación entre los músculos. ¿Sí? Cuando uno se contrae, el músculo antagonista generalmente debe relajarse, ¿sí? Para poder donarle, ¿sí? Esa longitud que el músculo que se va a contraer necesita, y se deben comunicar coordinadamente para evitar lesiones y para que los movimientos funcionen de una manera adecuada. Bien, acá por ejemplo vamos a hablar sobre la contracción isométrica. Es una forma estática de ejercicio, ¿sí? O de contracción en donde los músculos se contraen para producir fuerza. Los músculos se contraen para producir fuerza, pero no hay cambios longitudinales del músculo, ni tampoco se aprecia movimiento articular. ¿Qué significa esto? Significa que el músculo se va a contraer, va a generar fuerza, pero no se va a mover, va a estar siempre en la misma longitud. Esto es muy importante porque en algunos casos en donde las personas no pueden realizar movimientos, ya sea por una lesión muscular o una lesión articular, la persona puede seguir haciendo ejercicios isométricos. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, lo único que hay es contracción muscular. Entonces es una opción muy importante a la hora de hacer ejercicios o a la hora de rehabilitar a una persona que necesita empezar a estimular sus músculos de una forma en donde no haya movimiento articular. Bien, ahora vamos a la clasificación dinámica. Vamos a empezar a hablar de la contracción concéntrica. En este caso, los músculos, mientras aumentan la tensión, generan un acercamiento de sus puntos de inserción, es decir, el músculo se acorta, ¿sí? Disminuye su longitud. Este es el típico de movimiento que utilizan los levantadores de pesas para hacer entrenamientos, ¿sí? Para hacer entrenamientos isotónicos, en donde, por ejemplo, un levantador de pesas que quiera hacer bíceps, ¿sí? Agarra una barra de bíceps y empieza a hacer flexión de codo y extensión de codo. Para hacer la flexión de codo, ¿sí? El bíceps se acorta, genera tensión, genera fuerza y se acorta, ¿sí? A eso también lo podemos denominar una fase positiva, ¿sí?
Y en cambio, cuando la pesa baja, el músculo genera tensión porque no puede soltar la pesa de una, genera tensión, pero los puntos de inserción se van alejando. A eso es lo próximo que vamos a ver, que es la contracción excéntrica. Y acá, por ejemplo, en este caso tenemos que una persona está haciendo gemelos, ¿sí? Está trabajando los gemelos unilateralmente, se para con los metatarsos sobre una tabla y lo que hace es generar una contracción muscular de gemelo y se eleva, ¿sí? Eso es una contracción concéntrica. Bien, acá tenemos la dinámica excéntrica. El músculo aumenta su tensión para generar fuerza, pero sus puntos de inserción se alejan en lugar de acercarse. Esa es la gran diferencia que tiene con el otro tipo de contracción. En esta contracción tienen una gran participación las estructuras elásticas del sarcómero, ¿sí? Que el sarcómero es la unidad más pequeña que compone un músculo, tanto como los tendones y la fascia. ¿Qué significa esto? Bien, que en esta contracción el músculo va a aumentar su tensión y va a ir alargando la longitud del músculo, pero en realidad no es lo que se va a alargar tanto la fibra muscular, sino lo que va a producir ese alargamiento son los tendones, la fascia y todas las estructuras elásticas que tiene el músculo que hacen que el músculo se pueda estirar. ¿Sí? El músculo se puede estirar y eso también sirve ¿para qué? Sirve para proteger al músculo, para que el músculo no se desgarre, sirve también para fortalecer y para estimular los tendones. Entonces es una contracción muy importante que se debe trabajar continuamente, ¿sí? A nivel preventivo o para curar a una persona que está lastimada. Bien, y acá tenemos, ¿sí? A forma de resumen, en la primera imagen tenemos una persona haciendo bíceps, en donde vemos que arranca desde arriba hacia abajo. A eso nosotros lo vamos a denominar fase negativa, ¿sí? Y va a ser una contracción excéntrica. En la zona media tenemos una persona que está generando una contracción isométrica de hombros, ¿sí? En este ejercicio está trabajando el deltoides, está trabajando el supraespinoso, y está utilizando una resistencia estática, que es esa pesa, y está generando una contracción isométrica. Y en el último dibujo tenemos la fase concéntrica o fase positivo, que es donde el músculo se contrae para vencer la resistencia de la pesa, ¿sí? Y genera una contracción del músculo con acortamiento de la longitud del músculo y por eso genera ese movimiento hacia arriba. Ahora bien, vamos a analizar un poco los gráficos que generan estos tipos de contracción. Supongamos en el gráfico número 1, ¿sí? Donde tenemos el tendón, tenemos el músculo y tenemos una carga. Este es el gráfico de una contracción isotónica, ¿sí? Es decir, una contracción concéntrica y excéntrica, en donde nosotros podemos ver que a medida que aumenta la tensión muscular, y eso lo vemos acá, a medida que aumenta la tensión muscular, la tensión aumenta, la longitud del músculo disminuye. Esa es la etapa positiva, ¿sí? La fase positiva. Si nosotros mantenemos la longitud del músculo y la misma carga, vamos a tener una contracción isométrica, ¿sí? Esta es la famosa contracción isométrica. Y por último, a medida que el músculo va disminuyendo su longitud, ¿sí? A medida que el músculo va realizando la fase excéntrica o fase negativa, ¿sí? Acá lo vemos, el músculo se empieza a relajar y al mismo tiempo el músculo empieza a recobrar su longitud, ¿sí? Ahí tenemos las dos fases. En cambio, en el gráfico de abajo, en la contracción isométrica, ¿sí? Vamos a ver, tenemos mismo músculo, mismo tendones, un poco más de carga, ¿sí? Pero fijémonos lo siguiente, ¿sí? Se genera la contracción inicial para llevar la articulación o el movimiento donde nosotros queremos y se mantiene la carga, ¿sí? Se mantiene la carga, pero veamos que el músculo siempre mantiene la longitud, ¿sí? Siempre mantiene la longitud porque es una contracción isométrica, ¿sí? No hay cambios. Muy bien. Ahora bien, bueno, contracción concéntrica, el músculo se acorta, ya lo dijimos. Contracción excéntrica, el músculo se alarga, ya lo dijimos, ¿sí? O podemos decir que uno es una fase positiva y el otro es una fase negativa del mismo ejercicio. La contracción ausotónica, como vemos atrás, son
contracciones que combinan todos los movimientos, isométrico, concéntrico, excéntrico, ¿sí? Como por ejemplo puede tener un nadador, en donde necesita tener cierta simetría muscular, por ejemplo, lo que son los músculos del tronco durante un tiempo cuando están nadando, y también necesitan tener movimientos, ¿sí? de flexo-extensión y de rotación en los miembros superiores. Entonces combinamos ciertos movimientos y a esto nosotros lo vamos a denominar contracciones ausotónicas. Vamos a ver en esta curva, que se llama curva de longitud, tensión para una célula individual del músculo, que el músculo, para generar una buena fuerza de contracción, ¿sí? va a necesitar estar biomecánicamente en una buena postura, ¿sí? Es por eso que siempre los profesores de educación física y los kinesiólogos y los médicos siempre tratan de trabajar sobre la biomecánica de los atletas y de los pacientes para que el ejercicio sea lo adecuado, ¿sí? Porque para generar buenas contracciones necesitamos tener buenas posturas y buenas posiciones de los músculos. En este caso, en este gráfico va a representar un sarcómero, ¿sí? Las distancias que tiene la estructura sarcomérica, ¿sí? de un músculo esquelético. Y vamos a ver que el área central, ¿sí? es de 2 a 2,2 nanómetros, es decir, es muy pequeño, ¿sí? la longitud del sarcómero, pero en esa longitud es donde el músculo va a realizar la fuerza máxima. ¿Y cuál es cómo nosotros nos damos cuenta, ¿sí? de que estamos en una longitud buena para realizar un ejercicio? Bueno, la realidad es que el músculo tiene que estar relajado. Un músculo en reposo y relajado, ¿sí? puede comenzar desde esa posición porque el sarcómero está en su posición. Si un músculo está levemente extendido o levemente contraído, ahí ya estamos alterando, ¿sí? las distancias de los sarcómeros porque hacemos que el sarcómero se alargue o se acorte. Y entonces esas son posiciones que, si bien se tienen que trabajar, no va a poder generar una fuerza máxima, ¿sí? porque se va a encontrar en una desventaja biomecánica. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el efecto Trepe, que es un efecto que se genera a nivel muscular y a nivel fisiológico y que ayuda a que haya mejores contracciones musculares, ¿sí? Nosotros lo podemos ver mucho en la entrada en calor que hacen los deportistas profesionales o los deportistas amateur, ¿sí? Cuando están trabajando con el profe o con su entrenador, la entrada en calor y generan ciertos movimientos articulares, ciertos estiramientos, ciertas contracciones. Estamos trabajando sobre esto, ¿sí? sobre el fenómeno escalera o efecto Trepe, ¿sí? ¿Qué es esto? Vamos al concepto, ¿sí? Es un aumento gradual en forma de escalera de la fuerza de la contracción muscular, que se puede observar luego de una serie de contracciones constantes. Esto significa que las primeras contracciones que nosotros vamos a realizar, ¿sí? musculares, ya sea concéntrica, excéntrica, isométrica o ausotónica, las primeras contracciones van a ser más débiles. Y esto se debe a un efecto fisiológico, un efecto en donde influye la función del sistema nervioso central, donde influye el efecto que hay de los neurotransmisores a nivel muscular, el efecto que se genera a nivel térmico, el efecto que se produce a nivel iónico. Entonces, todos esos efectos fisiológicos se van a combinar para que haya un aumento gradual en la fuerza de la fuerza muscular. Y esto se da con la entrada en calor, ¿sí? que sería la acumulación de contracciones, ¿sí? o movimientos que van a estimular, ¿sí? al músculo. Muy bien. ¿Cuáles son las causas del efecto Trepe? ¿Sí? Que ya sabemos que el efecto Trepe es que el músculo funcione mejor, se pueda contraer mejor, con más fuerza. Bueno, el aumento de la concentración de iones de calcio intracelular. Nosotros sabemos que los músculos funcionan, ¿sí? si tenemos iones de calcio, que son los que van a estimular a la troponina y van a hacer que la miosina se pueda unir, ¿sí? a la actina y puede generar la contracción muscular. Va a haber acumulación de neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, ¿sí? en la hendidura sináptica, lo que va a facilitar los estímulos nerviosos, va a facilitar los potenciales de acción, que se generen potenciales de acción para que se pueda contraer el músculo. Esto en las primeras contracciones va a estar disminuido y luego de hacer algunas contracciones va a aumentar, por eso va a facilitar este efecto, ¿sí? También el efecto Trepe va a generar el aumento de la velocidad de transporte axónico, los nervios van a estar como más aceitados
y van a transmitir más velozmente. Va a haber un reclutamiento de las fibras musculares activas y esto es sumamente importante porque en donde nosotros generamos una contracción muscular se van a contraer determinado tipo de fibras musculares. ¿Sí? Generalmente las primeras son las fibras lentas o las fibras tipo rojas. Pero a medida que vamos realizando el movimiento, ¿sí? Las contracciones, se van a empezar a ir reclutando fibras alrededor y van a haber cada vez más fibras que se van a empezar a contraer. ¿Sí? Eso nosotros lo denominamos reclutamiento de fibras musculares. Y mientras más fibras musculares reclutadas tengamos, mejor va a ser el movimiento, ¿sí? Y por otro lado va a haber una activación metabólica, ¿sí? La célula muscular va a funcionar mejor, va a haber más oxígeno, el corazón se va a adaptar al movimiento y va a bombear la cantidad de sangre necesaria. Entonces va a haber una activación metabólica que va a hacer que el músculo funcione mejor y genere más fuerza. Bien, acá tenemos lo que fue la clase de contracción muscular, ¿sí? La bibliografía que utilicé es el Tratado de Fisiología Guyton Hall y el de Fisiología Humana Silverton. Si bien también utilizo otros libros como el Mezquita o algunos artículos académicos, estos son los más importantes. Bueno, les agradezco mucho que hayan visto el video, espero que les haya gustado. Acá les dejo mis redes sociales y si les gustó el video espero que se suscriban y que pongan me gusta, así me ayudan a seguir generando contenido de salud, de desarrollo humano, de fisiología, de todo este tipo de actividades que a mí me apasionan. Así que bueno, muchas gracias y un abrazo grande. Chau, chau.